Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este segmento denominado Pensamiento Lateral. Bueno, mi nombre es Jessica Tacanga y hoy estaré junto con un invitado especial. Pero antes de presentarlo, les quiero contar, como el nombre del segmento lo dice, poder ver perspectivas distintas, tal vez fuera de lo habitual, para poder romper patrones y buscar caminos diferentes que conduzcan a la resolución de alguna dificultad. De hecho, este espacio no pretende ser el dueño de la verdad, sino un espacio de reflexión en donde todas las ideas son bienvenidas. Para ello, quiero dar la bienvenida a nuestro colega, el doctor Manuel Arámbulo. Manuel, bienvenido. Te pillé, Manuel, distraído. Tu audio, no te escuchamos. A ver. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido a Focus, al segmento Pensamiento Lateral. Muchas gracias. Ya, ¿no me escuchas? A ver. Sí, te escucho muy bien ahora. ¿Me ves también? Te veo muy bien. Antes de que nos des tu saludo, Manuel, permíteme por favor presentarte con un CV súper resumido. En realidad, sabemos que tienes muchísimos años de trayectoria, pero bueno, hemos resumido muy pequeñito tu trayectoria. Bueno, Manuel es psicólogo, psicoterapeuta, es miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos, es máster en programación neurolingüística, máster en terapia familiar sistémica, también es coach practitioner de Z-Point, supervisor EMDR y tiene estudios de maestría en psicología de la salud. Bueno, eso es un cachito nada más, Manuel, de toda tu trayectoria. Nuevamente agradecidísima desde Focus y bienvenida a este segmento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué gusto de verte. Yo desde casi niña que te he visto cuando salía de la cuna para ir a psicología, haciendo psicología una enérgica. Yo veía así un dinamismo, en una flaquita linda, preciosa, que se ha convertido en una excelente psicóloga con todos los atributos que tienes tú. Magnífica, colega. No, Gracias. muchísimas gracias a ti, Manuel, y gracias por todas esas características que me atribuyes. Bueno, hoy día, para todos los que nos están escuchando, vamos a hablar de un tema interesantísimo que además Manuel es pionero en Perú, ¿no? De lo que es libertad emocional, cómo vivir plenamente. Y entonces, ante ese nombre tan bonito, tan rimbombante también, yo quisiera preguntarte, Manuel, ¿qué significa libertad emocional? Muy buena pregunta, muy difícil de contestar. Ahora que ha avanzado tanto la psicología con las neurociencias y con otros estilos de psicoterapia, plenamente. Aquí unes dos conceptos muy grandes: plenitud de vida, plenamente, y emociones. Interesante. ¿Qué significa vivir plenamente? Significa estar involucrado, y la palabra la utilizo es profesamente, estar involucrado en la vivencia del momento, que puede energizar a la persona, que le puede dar la energía suficiente para esa motivación, para llevar a cabo esos sueños. Entonces, vivir plenamente es poder estar vivo en todos los momentos de la vida. Y eso guarda mucha relación con lo que los gestálticos hace muchos años, cuando yo comencé mi entrenamiento en la escuela gestáltica acá en Lima, en el año 79, 70, 30, a su madre, 50 años, fácilmente 50 años, y enamorado por completo de la Gestalt, ¿no? La Gestalt hace ver la importancia de involucrarse en el momento presente y vivir la vida.
Entonces, a eso se refiere vivir plenamente. Y lo otro que tú pones y haces un hincapié importantísimo es, a ver, estoy viendo acá, en libertad emocional, me decías tú, ¿no? Así es. ¿De qué, Entonces, qué significa libertad emocional? Porque tú haces esa referencia libertad a... emocional, esa libertad emocional, discúlpame sí, para poder redondearlo Sí, bien, claro que sí. esa libertad significa no tener barreras. ¿Qué cosa es ser libre? Ser libre es poder experimentarse en lo que uno cree que debería experimentarse, ser, hacer, conocer, libertad. Y emocional es tener acceso. Y eso, desde el punto de vista de la psicopatología o de los conflictos, cuando me viene acá el chip de la terapia sistémica, porque en determinados contextos se le prohíbe a algunas personas expresar emociones. Y lo que es conocido, conocidísimo en la terapia familiar sistémica y en muchas otras escuelas, cuando a los niños le dice, tú no debes llorar porque tú eres un hombrecito, los hombres no lloran. Y algunos padres quieren hacerlo fuertes. Y algunas niñas que tienen carácter desde muy niñas, le dicen, eso no se hace, tú no eres un hombre, tú eres una mujercita. Y les impiden expresar la emoción de firmeza, de audacia, de esa capacidad que ahora sí la tienen felizmente muchas mujeres. Entonces, vivir con libertad es no experimentar las restricciones a sentir el inmenso, inmenso bagaje de emociones que tiene el ser humano desde sus cromosomas, en el ADN. Ahí está. Por algo la naturaleza, Dios, nos puso esas emociones. Y es para vivirlas, las buenas y las malas, y poder encontrar respuestas de lo más profundo del ser humano, de lo más profundo. Entonces, para mí eso es, ¿no? Tú has dicho algo bien interesante que es cómo nuestras historias van forjándonos y haciéndonos libres o teniendo ataduras frente a ello. Pero también es cierto que de generaciones en generaciones nosotros hemos venido aprendiendo a que esas ataduras son parte de la vida y lo hemos visto casi como normal, o sea, no lo hemos normalizado. Pero ¿qué tan fácil es, primero, no tener estas ataduras y comenzar, como tú lo dijiste, a no tener barreras y vivir libremente, si es que tenemos toda una historia de vida allí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se tendría que entender ese espacio? Mira, como en todo en la vida, hay diferentes grados, hay un gradiente de esta incapacidad. Lo más horrible que le puede pasar a un ser humano es haberles negado la capacidad de reconocer sus condiciones de vida más básicas. Y dentro de las condiciones básicas del ser humano está el emocionarse. Entonces, y yo lo digo por lo dramático que he podido ver en tantos años, 50 años posiblemente ya de terapia, a seres humanos, hombres y mujeres, adultos y adultos ya grandes, que se les prohíbe y aceptaron desde muchos años de su juventud a no expresar emociones. Y nosotros tenemos en la psicopatología, se me viene también, yo he sido profesor, bueno, cuando he estado en alguna universidad de psicopatología, y hay un síndrome que se llama alexitimia. Qué interesante. ¿Y qué es la alexitimia? La incapacidad de expresar emociones negativas o de cualquier otra emoción. Y eso está en estados mórbidos, patológicos, como el pensamiento esquizoide, cuando el paciente que tiene rasgos esquizoides está frío y no tiene contacto con su vida emocional. Y esa es una de las características. En la vida más normal hay ciertas tendencias esquizoides a negarse y son las personas frías que no tienen contacto
en un partido de fútbol, pues se me ocurre, está toda la familia y uno es así, y los demás dicen gol, gol, y gritan, y él dice gol, con la justa si dice gol. Entonces, no vibra, no tiene esa vitalidad. Es horrible. Entonces, la libertad emocional, tú has puesto algo interesantísimo, Katiuska. Has puesto el dedo en un punto importantísimo. Somos humanos. Mira, se me viene también un encuentro, o varios encuentros que tuve con un gran epistemólogo mundial de Harvard, un chileno, ¿no? Que era mi guía en terapia familiar sistémica, junto con otros, un chileno, Humberto Maturana. Humberto Maturana es un genio, un epistemólogo, y él habla sobre que el ser humano es humano él llama, es un neologismo, el lenguajear. El lenguajear hace humano. Y ahí está Luria, Vygotsky, todo lo que sobre el lenguaje, el papel de la socialización y esto. Pero cuando tú hablas de emociones me pongo a pensar, y el ser humano es humano en el emocionarse, en el ser humano. En el ser, en el sentido de que, ¿cómo me hago humano? Porque los animales también tienen miedo, los animales tienen emociones, pero el ser humano tiene conciencia de tener emociones, y esa es la diferencia. Pero no solamente en el lenguajear, diría yo, porque uno de las publicaciones, libros de Humberto, de máquinas y seres humanos, habla sobre esta concepción. Interesantísimo tu tema, ¿no? Entonces, es importantísimo el emocionarse y descubrirnos en nuestro emocionar. Y yo estaba hablando ahora con una paciente hace un rato sobre la emoción positiva y las emociones negativas. Y cómo nos construimos dentro de que seguro me vas a hacer algunas otras preguntas sobre esto. ¿Mm? Es interesante cuando hablamos de lenguaje también, ¿no? Porque sabemos nosotros que el lenguaje está creando historias en nosotros y en los otros también. Nosotros somos responsables, los que tienen hijos, somos responsables de otros y nuestro lenguaje va a ir direccionando a cómo es que esa persona a la cual estamos siendo cargo va creando una historia de su propia vida. Entonces la autoestima tan mencionada por muchos, es una creación de historias. Y antes de continuar un poquito conversando, quiero hacerte una pregunta del público. Jorge Quiroz Campos, gracias por hacer la pregunta, Jorge. Nos dice, vivir plenamente es vivir sin dogmas, vivir sin miedo, vivir libre, vivir con libre pensamiento. Hace varias preguntas. Probablemente todavía no está muy claro qué es vivir plenamente. Sí, pero muy interesante cuando él dice vivir plenamente, es vivir sin dogmas. Qué bonito. Yo creo que uno puede vivir plenamente con dogmas y puede vivir plenamente libre de determinadas normas que adquieren el nombre de un dogma como un mandato, ¿no? Un dogma. Y ahí viene la construcción de la historia moral del individuo, del comportamiento ético-moral que se va construyendo y que tenemos una tremenda crisis. Yo he estado dando unas conferencias en varias instituciones, en el Colegio de Ingenieros y en varios lugares, inclusive ahí en Chiclayo, creo que di también para Víctor Hugo Bullón, me parece, ¿no? Un colega también, y yo hablaba ahí sobre la deshumanización que sufre el pueblo peruano desde años de años atrás. Y entonces la pregunta que va, si uno vive plenamente sin dogmas, tendría que ver qué tipo de dogmas, porque estaría dentro de esa construcción ético-moral también, que es importantísimo para la vida en sociedad, ¿no? Eso es lo que se me ocurre dentro de las preguntas, ahí no sé que hay varias que hacen. Claro, sí, porque además, Manuel, el hecho de vivir libremente no es hacer lo que uno necesariamente quiera, ¿no? Porque también recordemos que el vivir libremente tiene un espacio donde también
es respetar el espacio del otro. Porque Ah, imagínate en esta pandemia y en esta segunda ola, la gente que ha vivido libremente, no plenamente, sino libremente, sin miedo, sin ataduras, porque además, si aquí hablamos de emociones, porque hablaste mucho de emociones, las emociones al ser tan naturales, va a permitir que cumplan una función en el ser humano. Entonces, la gente que no ha tenido miedo, la gente que no ha tenido respeto por alguien, lo que ha hecho es salir y contagiar, y eso ha sido una bola de nieve. Entonces, allí el miedo es importante porque nos permite protegernos también. Entonces, yo creo que, como tú lo has dicho, vivir plenamente, vivir de manera libre, no necesariamente es vivir sin nada, sin nadie, sin creer en nadie, sin una espiritualidad, sino que con todo ello uno puede estar viviendo bien, según sus estándares también. ujú. Es que, mira, eh, ahí interviene esta formación ética moral. Este proceso de humanización que le llamo yo, tiene varios componentes. Y uno de los componentes que estaba en mi conferencia, y que lo puedo decir acá, es algo que he encontrado por ahí muy interesante, ¿no? De un psiquiatra, un educador americano, y que da un nuevo aporte a lo que es inteligencia. Él habla, así como hay inteligencia emocional, inteligencia cognitiva, pero él habla de inteligencia moral. Ah, caramba, qué interesante. Y esta inteligencia moral trata casualmente sobre el desarrollo de normas incorporadas para tener una mejor convivencia social. Y entonces, ¿hacia dónde va? A la construcción de un ciudadano, de un buen ciudadano, diría yo, de un ciudadano ya adecuado. Y aquí, desgraciadamente, pues, no tenemos un sentido de civilidad, no tenemos espíritu cívico de lo que tú dices, el respeto por las normas, hasta dónde el que yo haga libremente lo mío está dentro, ecosistémicamente, dentro de la sociedad, favoreciendo el desarrollo de la sociedad o está perjudicando la sociedad. Y aquí con la pandemia estamos viendo dónde hay lugares y cuál es el comportamiento de personas que no tienen la experiencia moral, que no llegan a tener subiendo. Yo construí una pirámide así como Maslow, ¿te acuerdas? Yo construí una pirámide donde no, si no tienen la experiencia moral, de ese comportamiento que está con las emociones de hambre, de sed, de comida, de sexo, lo básico del ser humano, y ahí tiene que haber una experiencia moral, entonces no va a llegar a tener una reflexión moral. Y esa reflexión lo va a llegar a tener un juicio evaluativo de si esta conducta es o no moral. Y entonces voy a tener, cuando tengo una reflexión y estoy en una encrucijada que ojalá se presentara, yo voy a optar por determinado comportamiento o no voy a optar por un determinado comportamiento. Entonces, es lindo el amor, pero el amor con respeto, el amor pleno, el amor responsable, ¿no? Y entonces ingresamos a una esfera, qué magnífico tema. Te felicito, ¿verdad? Magnífico, Jessica. Y yo no quiero entrar mucho a hablar de política, no es un poco el espacio, pero lo que tú has comentado sí me lleva a pensar un poco en eso, porque cuando uno comienza a vivir plenamente, también comienza a mirar estos valores sociales, valores éticos, de tal manera que yo me cuido y también cuido a los otros. Y cuando tú dices, cuando uno se encuentra en una encrucijada, en un dilema, va a tomar decisiones en base a aquella estructura de valores, aquella estructura que tiene bien puesta y va a decidir. Hace poco hemos visto estas noticias en donde salen nuestros personajes políticos pidiendo perdón, que tuvieron miedo y demás, porque incluso las emociones también, al ser tan naturales, también pueden ser reguladas y pueden ser administradas adecuadamente. No es que, mira, yo tengo
cólera porque me robaste, voy y mato al ladrón, ¿no? O mira, me molesta que me hayas sido infiel y voy y hago desastres, incluso hasta hay muertes por esto, y mato al amante, al esposo, a los hijos, y etcétera, ¿no? Entonces, sí tenerlo, esto yo creo que bien claro, porque para una transformación de una vida plena individual, sí necesitamos también una transformación del mundo, ¿no? Mira, aquí Catherine nos dice algo súper interesante, nos dice, ¿es posible, o nos pregunta, ¿es posible vivir plenamente sin tener un proyecto de vida estructurado? Ah, qué bonita pregunta también. Qué bien, ¿ah? Yo creo que una de las maneras, porque hay cientos, miles, de las maneras de vivir plenamente es construyendo un proyecto de vida. Pero yo te hablo como profesor universitario, como terapeuta, como hombre ya maduro, que desgraciadamente, desafortunadamente, muchas personas, muchas, no te imaginas, tremendo porcentaje, han construido su vida, casualmente no han construido su vida, sino que han seguido las normas que inconscientemente implantaron los mayores en lo que tenían que hacer. Solamente leyendo, y se me vienen otro tipo de informaciones, padre rico, padre pobre. Entonces, esas direcciones en la vida se reciben tácitamente y se siguen, pero construir un plan de vida es otra cosa. Yo conozco personas que desde muy jovencitos, yo no sé si tú, yo tenía desde muy joven, tenía el inmenso deseo de ser médico. Y mis padres me mandaron fuera del Perú a estudiar medicina, pero mi afán era tremendo. Pero en una hecatombe política tremenda, tuve que regresarme al Perú y me encontré un vacío que yo ahora lo puedo, después de 60 años, lo puedo ver como un vacío existencial por no poder conseguir lo que yo quería, porque yo tenía un proyecto increíble, pero afortunadamente mi padre me llevó con un psiquiatra que era director de una escuela de una universidad muy grande acá en el Perú, y que me habló y me dijo que ya si yo no podía seguir medicina, todavía ni se creaba Cayetano Heredia, escucha, imagínate lo viejo que soy, entonces lo más cercano me dice psicología. Yo dije, pero yo venía de ciencias a estudiar pues, en esa universidad casualmente metafísica, lógica, y historia y todo, pero lo tomé y me fui enamorando de la psicología y me convertí en el más fuerte defensor de la psicología, tanto que sin darme cuenta también, o más o menos acepté cuando me invitaron, ingresar como tribuno en el Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos para ver la normatividad del comportamiento ético-moral, ¿no? En los psicólogos. La pregunta es magnífica. Ojalá se pudiera, y todos los que tenemos algo de influencia en adolescentes o en adultos jóvenes, guiarlos. De hecho, dentro del programa que ya yo tengo más de 15 años enseñando en ESAN, programación neurolingüística, en uno de los cursos, o uno de los cursos que yo enseño ahí, les doy material para que construyan un plan de vida y cómo hacerlo. Y la PNL te dice qué debes hacer, cómo hacerlo, qué vas a contar. Hay todo un lineamiento para construir un proyecto y un plan de vida y que se vayan midiendo. Sí, la pregunta, la felicito, sí, sí, le podría dar plenitud, pero alguna persona que no tenga esa capacidad intelectual de que alguien lo guió, le dio, podría construir por ellos mismos, y otras personas intuitivamente, y a veces es así la vida, lo guía y su sabia mente inconsciente. Me sale aquí, mira, espontáneamente, mi formación de más de 2 años en el Milton Erickson Institute, ¿no? De Perú, en el Instituto Milton Erickson, 2 años estudiando hipnosis ericksoniana.
hipnoterapia, donde Milton Erickson decía la sabia mente inconsciente, ¿no? Entonces, sí, se puede, pero se puede no tenerlo, pero es mucho mejor tener un proyecto y un plan de vida. Claro. Ahora que tú comentabas esto, yo me estaba acordando un poquito de las investigaciones de Punset, de Ana y de su padre, que nos hablaban de Punset, así es, y nos hablaba un poco de cómo es que el hecho de tener metas específicas nos puede ayudar incluso a ser más felices, porque te puedes despertar con algo establecido, qué hacer, cómo hacer, dónde hacerlo, o vas buscando, o sea, como que todo en ti comienza a rastrear una información para llegar a un objetivo. Entonces, ellos concluían que el hecho de que las personas tengan objetivos más o menos claros ayuda a que incremente nuestros niveles de felicidad. Cosa interesante porque justamente tú lo estás comentando también, ¿no? Y claro, yo me imagino que un proyecto de vida también son metas, pero aquí yo creo que sí vale la pena agregarlo, que no sea rígido, porque hay circunstancias, como justamente en tu caso, va a implicar que algunas veces esas metas de vida no se puedan llevar a cabo, pero no necesariamente tienen que ser olvidadas o de repente poder ser modificadas. Dicen que hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿no? Entonces me acordaba un poco de eso y es importante que lo podamos ir mirando nosotros. Tú hablabas también, Manuel, de lo que son adolescentes y jóvenes, y justamente acá hay una pregunta de Noelia Cherres. Buenas noches, Noelia, bienvenida. Nos dice cómo enseñar a los niños, adolescentes, adultos a vivir plenamente. Bueno, en los niños el aprendizaje se da de una manera de modelamiento de la mente. También hablando, pero mucho dando conductas para que las imiten. Entonces, en los avances últimos en neurociencias, último digo, ahora pues 20 años, 30 años nada más, se descubrió un grupo de neuronas en el cerebro que está en relación con el aprendizaje tremendamente. Y estas neuronas se denominaron neuronas espejo. Estas neuronas espejo hacen que nosotros podamos imitar los comportamientos que vemos. Entonces, este tipo de descubrimiento es importantísimo porque cuando tú le quieres enseñar algo a un niño, yo diría, hazlo delante de él. Y ¿sabes qué? Dale la oportunidad que lo experimente. Comienza a buscar condiciones donde haya un fondo, ¿no?, cognitivo, decimos nosotros, de pensamiento, pero que refleje el comportamiento motor. Que cuando tú, lo más sencillo que se me ocurre, mira, a ver, yo soy así, a ver, vuelvo a veces en cosas. Si tú quieres que tu hijo viva plenamente, estar presente, entonces invítalo un helado y dile que te acompañe, come con él el helado y dile, oye, ¿qué sabor tiene? ¿Ah? Oye, qué rico. Acá yo veo que se nota bien el sabor de la vainilla o la lúcuma. Pero, oye, qué rico sabor. ¿Tú cómo lo sientes? A ver, dime, a ver. Vamos a jugar, a ver. Cierra tus ojos y yo te doy el mío o el tuyo. Y yo te voy a dar una cucharadita. ¿Cuál sientes tú? Que vaya interpretando. Si está en la casa comiendo, diciéndole, oye, ¿con qué ganas comes? ¿Ah? Mira, haces focalización y por ahí hay un psicoterapeuta que tiene una técnica que se llama focusing, interesantísima. El proceso de la focalización. Tú pones atención en algo y ese proceso de atención llena de energía
a lo que está viviendo la persona. Entonces, enséñale haciendo que experimente lo que está en el momento viviendo. Y ahí pues quizá la PNL, ¿no? Vista, gusto, tacto, olfato, lo que oye. Si es algo de música, mira el ritmo, yo lo siento así, vamos a bailar, a ver, ¿dónde sientes la música? ¿Cómo la sientes? Es un despertar a las vivencias y hacer lo que, que el niño, el joven, viva el momento. Entonces, inventen sobre eso, inventen juegos, inventen condiciones y van modelando a la persona. Qué bonito es ese proceso de modelar, ¿no? A un joven que comience a discriminar la diferencia de las diferencias, que vaya percibiendo. Es un proceso que se estudia se gestal, en las modernas neurociencias, ese participar, ¿no? Y que lo comente. Entonces, ahí estás enseñando a vivir plenamente. Y algo que tú dijiste es además súper interesante porque no solamente es enseñar, sino aprender. Tú dijiste despertar a la vivencia, porque incluso voy a coger un poquito lo que estamos hablando hace un momento, hablábamos de historias personales, de cómo es que a nosotros nos están enseñando a tener ataduras frente a experiencias, nos están enseñando a que hay emociones que no deberían ser expresadas. Entonces, cuando uno llega a cierta edad, que debería comenzar a tomar decisiones adecuadas en bienestar para uno y bienestar para la sociedad, pues no las toma. Y eso no quiero decir que necesariamente demos vuelta hacia atrás y digamos los responsables son otros y no yo porque lo aprendí así, ¿no? Sino que finalmente uno puede comenzar a despertar la vivencia para poder experimentar situaciones que uno tal vez quisiera, mirando siempre, y esto lo recalco igual, para vivir plenamente nuestra escala de valores. Uno comienza a experimentar, comienza a vivenciar algo que de repente nunca lo hemos podido mirar, ver, hacer, comenzamos a sentir. Y también esa vivencia individual, de hecho, que también va a comenzar a ser mirada por los niños, por los adolescentes, si somos padres, pero también somos docentes y somos amigos y somos hijos también y somos un grupo de personas que están en la iglesia. Entonces, sí podemos ir haciendo nosotros y de por sí haciendo que el resto también pueda mirar cómo es que nosotros podemos estar viviendo libremente, ¿no? Y eso, como tú lo dices, se contagia también, ¿no? Se contagia así como lo inadecuado, también es posible contagiar lo adecuado, pero interesante el despertar a la vivencia, me quedo con eso de esta intervención. Y mira, hay otra pregunta también de Zuleika Damián. Zuleika, buenas noches, gracias por tu pregunta. Zuleika nos dice, es un tema muy actual el que está preguntando, ¿cómo podemos sentir la libertad en estos tiempos de pandemia? ¡Uy, caramba! Ya. Lo primero que me parece un poco chistosa mi respuesta misma, pero ¿tenemos que gozar de libertad o en estos momentos la libertad la dejamos entre paréntesis? Por eso es un poco chistoso, ¿no? Porque yo veo que están levantando la bandera de la libertad. Hay una señora muy amiga mía, gran terapeuta en Buenos Aires, Argentina, pero que está defendiendo, y ahí yo la veo como a ultranza ciertas condiciones. Y esa pregunta me lleva a esto. Libertad para no ponernos la mascarilla, para vivir plenamente. Y acá también el hermanón que le decían, el que fue alcalde, un alcalde acá en el Perú, en Lima, también lo encontraron al viejo, porque ya está viejo, en la playa de Chorrillos, que estaba prohibido, metiéndose al mar, diciendo mi libertad de meterme al mar, yo soy libre.
¿no? Y no quiero usar mascarilla porque yo soy fuerte. Entonces, ¿qué se habla de libertad? Tomando una frase muy conocida, yo diría, libertad, libertad. ¿Cuántos crímenes se están cometiendo en tu nombre? Para reflexionar sobre qué es libertad. Es libertad, como tú decías, también había un momento, ir a tomarme una cerveza con 5, 6 o 8 amigos y no tener el barbijo, no tener la mascarilla, no tener puesto nada y seguir tomando, o los jóvenes que quieren tener libertad y se van a bailar ahora nombre tienen, las fiestas COVID. Fiestas COVID, Dios mío, ahí en la televisión sale. Entonces, ¿qué libertad? Yo creo que ahora, así como el sexo es hermoso, pero tiene dos condiciones para mí que son importantísimas. Sexo seguro y sexo responsable. Yo diría acá también, la libertad debe ser libertad responsable, una libertad con responsabilidad. Entonces, ¿libertad para qué? Libertad para decidir cosas que podamos hacer en este momento y libertad para optar por las normas que da se llaman los organismos de salud para poder cuidar la salud integral de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de libertad, no ir a ese grupo de personas que están pensando en cosas completamente inadecuadas, ¿no? Pensando que están coartando su libertad y no tienen ninguna noción de lo que es el peligro de un ataque viral a todo el planeta. Estamos bajo un ataque viral a todo el planeta, es un ataque a la sociedad mundial. Y ese ataque tiene un nombre, se llama pandemia. No es una enfermedad focalizada en una región, no. Pan es total. Una pandemia es una enfermedad a todo el planeta. Y la Organización Mundial de la Salud sí lo pone. Entonces, libertad sí, claro que sí. Pero en estos momentos, la libertad de vivir y de optar, yo creo que por ahí va la cosa. Muy buena pregunta, ¿eh? Sí, claro que sí, porque además también es la libertad para decidir, pero cuando hablamos de libertad para decidir y hablamos con este tema que lo hemos titulado libertad emocional, es la libertad para vivir, pero siempre esa libertad tiene también la libertad de los otros. Porque si solamente pienso en mi libertad, en poder hacer o deshacer algo que me conviene o no, y no estoy pensando en los otros, ya tampoco estamos hablando de vivir plenamente, ¿no? Estaríamos hablando de vivir según mis propias reglas, mis propias normas, y lo hemos dicho un poco hace rato, de que cuando nosotros hablamos de libertad, de vivir plenamente, también nosotros estamos incluidos dentro de una sociedad. Me parece, Manuel, que de repente podríamos diferenciar lo que son estas barreras, estas ataduras. Si no me equivoco, corrígeme por allí, Jorge Bucay habla de uno de estos cuentos del elefante. No sé si quien nos escucha lo sabe, si no, algo súper chiquitito les cuento, ¿no? Un día un elefante, y saben que son inmensos, estaba atado con una soga muy delgada en un clavo muy pequeñito, que creo que con un paso podría sacarlo. Entonces, en este cuento se preguntaban, pero qué extraño, ¿no? ¿Por qué es que este elefante no puede dar 2 pasos y sacar ese clavo tan pequeño? Entonces, ahí surge un poquito estas barreras, estas ataduras, que no necesariamente son sinónimos de lo que estamos hablando de libertad, sino que cuando hablamos de eliminar estas ataduras, implica también que estamos dentro de un espacio geográfico, de un espacio social, de un espacio moral, o desearíamos estar dentro de un espacio moral. Y entonces, cuando uno vive plenamente y los otros viven plenamente, tenemos una sociedad plena.
no un individuo pleno, sino una Ajá. sociedad plena, ¿no? Y, Qué bonito eso, me encantó eso. Sí, sí, sí. y mira acá, justamente Marco Arboleda, buenas noches, gracias por estar aquí. Nos pregunta, que creo que ya lo hemos venido respondiendo, pero no quiero dejar de leer su pregunta. Dice, ¿las barreras no son mentales? Creo que podríamos ser libres dentro de la casa cumpliendo las reglas, ¿no? Como que también se está preguntando y también da la respuesta, pero no sé si quieres comentarlo también, Manuel. Bueno, yo he hablado sobre esto de la vivencia de la cuarentena y desde un punto de vista de dar ayuda. Y yo he dicho en varios, y te invito a ti también, así como tú me invitas, mi querida Katiuska, ya, yo tengo un programa de televisión acá en Lima, en lo que se llama Miraflores TV Digital. Lo que era Radio Miraflores, que tiene más de 85 años, ahora tienen un programa digital. Bueno, yo tengo una hora y todos los viernes. Y yo he hablado varias veces de cómo manejar la pandemia, porque muchos de mis pacientes me han hablado, jóvenes de 15, de 14, de 40, de 20, de varias edades, que se sienten estresados por la cuarentena dentro de la casa. Hablando con una familia, porque me consultaron una familia, yo le decía, vamos a hacer un manejo. ¿Quieren o no quieren manejar mejor esta cuarentena? Sí, me dijeron todos. Bueno, déjenme darles una cosa, lo dirán media loca. Imagínense que están en un resort de lujo. Un resort es como un hotel, pero con chalets, con bungalows, que se alquilan. Y están ustedes ahí y van a divertirse y van a gozar, pero tienen que estar metidos ahí porque afuera hay una tormenta o hay inundaciones y están, pero de lujo ahí. En la casa hagan lo mismo como si estuvieran ahí y comiencen a crear condiciones para hacerlo agradable, que es lo que nunca han hecho. Comiencen a hacer concursos internos, comiencen a hacer lo que nadie hizo, si, cuál es el rol de cada uno, quién es el chistoso, quién es el que maneja los tiempos, quién es la que puede manejar mejor la comida, quién puede inventar platos raros, quién puede hacer cosas que nunca se hizo, y comiencen a crear cosas, inventen, utilicen el tiempo, y fíjense qué aprendizaje pueden lograr con la cuarentena. Entonces, comiencen a dar todo un cambio a la vivencia de la cuarentena, que sea enriquecedor, que no sea porque el tiempo va a pasar igualito, pero cómo utilizas el tiempo, esa es otra cosa. Utilízalo creativamente y fíjate qué ganancia pueden obtener como grupo familiar. Entonces, es una de las maneras de vivir plenamente y la libertad de poder hacer locuras. Hagan una obra de teatro, hagan un impro, eso de improvisar teatro, poniéndose cosas raras ahí. Y hay cuantas cosas que se pueden hacer. A ver, y me captaron la idea y lo hicieron mejor, hicieron un concurso de teatro. ¿Ya? El papá y la mamá y otro hacían una obra de teatro chiquita y 2, 3 hijos hacían otra. Y por ahí hacían cosas novedosas, gratificantes. Entonces cambia la emoción, cambia la emoción. Es interesante, ¿no? Porque a veces uno cree que también solamente podría cambiar una emoción primero, o sea, una atadura puede ser, y después tener una acción, pero también se puede comenzar por la acción y después cambiar la emoción, o sea, todo un proceso neuronal, un proceso biológico, bioquímico, se puede cambiar cuando hago acciones también. Y lo que tú dices es que nosotros como familias que estamos resguardadas en nuestro hogar y que muchos de nosotros hemos perdido familia, pero otros todavía seguimos siendo cuidados y cuidadosos y todavía tenemos la gracia de Dios para que los que crean en Dios y la fortuna también de poder estar sanos, de no haber perdido a familiares ni a seres queridos. Entonces, sí puedo cambiar las acciones para que luego cambie todo el proceso bioquímico que las emociones me pueden dar. Y eso se convierte nuevamente en un círculo virtuoso, capaz de que yo pueda jugar como estrategia
para ir buscando y hurgando algunas otras cosas, ¿no? Entonces, lo que tú nos estás dando ya es una estrategia de cómo poder hacer nosotros en la vida actual, y si lo usamos como recursos en el futuro, en futuro ya inmediato, poder utilizarlo como un recurso, porque además de eso también nos va a permitir que tengamos mejores relaciones interpersonales, mejor relación con mi pareja, con mis hijos, porque el estar encerrados y el vernos las caras 24 horas del día tampoco no es nada fácil. Es muy complicado también, ¿no? Y mira, Manuel, acá, Nancy Campos, gracias Nancy por la pregunta, y vamos a hacer un par de preguntas más porque el tiempo se nos ha ido volando, Manuel, volando. Hay otros temas, creo que tú me querías decir. Sí, hay algunas preguntas que no quiero dejarlas pasar de Nancy. ¿Cómo sentir libertad de pensamiento sin afectar a los demás? Bueno, aquí lo que se me ocurre, Nancy, es desarrollar tu capacidad de autoanálisis. Tú puedes pensar libremente en muchas cosas, pero cuando tú comienzas a desarrollar pensamientos, desarrolla paralelamente la capacidad de análisis del pensamiento, ¿no? Esta capacidad se desarrolla cuando tú te vas liberando y hay que tratar de tener un esfuerzo, te vas liberando de algo que es muy feo. A veces es bueno, a veces no, que se llama prejuicios. Si tú te liberas de prejuicios, entonces tu pensamiento va a ser un pensamiento que puede ser crítico y que puedes tener, mira, en ESAN también o en otros sitios enseño un modelo de creatividad y que tiene algo que ver con esto. El modelo se llama el modelo Walt Disney. Walt Disney es muy conocido en marketing y en el desarrollo de empresarios. Y el modelo Walt Disney tiene sencillamente 3 etapas. La primera etapa es, como tú creo que piensas, libre pensamiento. Se fomenta el libre pensamiento en aquello que está muy ligado a lo que se llama también brainstorming, tormenta de cerebro, tormenta de ideas, donde la premisa fundamental es soltar todas las locuras. Yo hago concursos a mis alumnos para que creen una empresa o algo y al comienzo tienen que soltar ideas locas, ¿no? De todo tipo, sin ninguna crítica. No tienen que criticarse ninguno. Y cualquier broma, mofa, ironía es descartada. Pero el siguiente paso es un análisis de la factibilidad del proceso. Entonces aquí, y si lo que yo estoy proponiendo, mi idea, es posible hacerla acá en el Perú, es posible construir una nave espacial acá en el Perú, en Lima, Chiclayo, donde sea, es posible, ¿no? Podemos hacer un taxi interespacial o espacial, intergaláctico. Entonces, el siguiente paso es la evaluación fáctica de hechos. Y el tercer paso es romperlo con un sistema sumamente severo de crítica, criticarlo como si fuera un enemigo, el proyecto. ¿Para qué? Para pulir la calidad del proyecto. O sea, si tú quieres tener pensamientos y que sean libres, tenlos, pero desarrolla esa otra condición, la factibilidad de tu pensamiento, qué tan útil ecosistémicamente en tu sistema de vida es ese pensamiento, y después el otro, critícalo y destrózalo con la peor crítica que tú seas capaz de dar. Entonces, nuevamente, las libertades exigen la libertad misma del proceso, pero la responsabilidad de criticarlo severamente. Y entonces ahí podremos construir algo muy positivo. Eso es lo que se me ocurre, se me ha venido ahí. Qué buena pregunta, ¿sabes?
Muy bien, bueno, ya estamos casi concluyendo, no quiero dejar de leer a Elizabeth Torres, bueno, creo que sus preguntas ya han sido contestadas por allí, pero te manda saludos Manuel, Elizabeth Torres Núñez, de ella y de José, te manda muchísimos saludos por Ah, este qué medio. gusto, qué gusto, muchas gracias. Sí. Bueno, un poquito, creo que para resumir, yo creo que vivir plenamente es muy amplio, tener libertad emocional también es muy amplio de poder hablar de algunas estrategias, pero básicamente lo que hemos visto aquí hoy contigo, Manuel, es aceptar ideas, nuestras ideas y la de los demás, aceptar nuestras emociones porque son naturales, son parte de un proceso del ser humano, vivir en valores también, eso es importantísimo, romper paradigmas, y dentro de los paradigmas están muchas ataduras que hemos ido aprendiendo, historia personal, y poner en acción diferentes conductas para cambiar justamente esas emociones, empezar haciendo para poder hacer circular y poder también hacer un cambio de paradigmas, de emociones, de pensamientos, sensaciones, y atreverse a hacer cosas siempre y cuando todo esto esté ligado en lo que ya habíamos conversado. Manuel, yo te agradezco muchísimo este espacio, realmente se nos ha ido volando toda esta hora. Gracias por tus conocimientos, gracias por estar aquí con nosotros, por tu tiempo valiosísimo. Ha sido realmente un lujo de tenerte como invitado el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querida Jessica Katiuska. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias a tu esperamos disposición. vernos en otra ocasión, ya sea aquí nuevamente en Pensamiento Lateral o de repente en otro espacio contigo también. Muchísimas gracias. Yo me voy despidiendo también, no sin antes de invitarlos a nuestros próximos eventos del mes. Recuerden que el 8 de marzo estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Estamos allí entrelazados con la Dirección Regional de la Libertad de Educación y también con la Municipalidad de La Victoria. Vamos a hacer algo muy bonito, muy interesante, así que síganos en Facebook, en Instagram como Focus Centro de Capacitación y Desarrollo. Yo me despido, cuídense, utilicen mascarilla, eviten salir si es que pueden, lávense las manos y muy buenas noches, compartan con su familia, que es las personas que más nos quieren. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, Buenas Manuel. noches, buenas noches.